Aquí vamos. 9 horas. Estamos bajando por Laos. Laos, no sé si les he dicho antes a todos aquí, pero Laos es como Chile, largo y un poquito angosto, es como un tercio del tamaño de Chile. Y vamos de norte a sur. Esperamos llegar a donde queremos llegar como en 2 días más, no, como en 3 días más. Esta es nuestra primera avanzada del viaje. Y 9 horas vamos a ir aquí. Ya les contaremos si suben chancho y gallina. Yo creo que van a subir hasta un búfalo de agua en el techo. Ah, pero el techo ya está ocupado al máximo y sellado. Pero ahí atrás pueden meter un búfalo de agua. Hay espacio de todo, y arriba el bus también va súper cargado, así que bueno, ya les estaremos contando cómo llegamos a nuestro destino. Yo vengo muy contento, me gusta mucho estar haciendo. El Tuta igual que un niño chico, con juguete nuevo. Va a grabar todos los camiones y todas las casas y todos los campos y todo lo que vea por la ventana. Más encima la ventana se abre, así que... El vientecito. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. Acompáñanos en el viaje. La señora que está ahí se bajó a hacer pipí. Todos se bajaron del bus a hacer pipí, a orinar. Yo no había visto nunca. El Tuta está ahí con... Está impresionado. Se bajaron todos, mira. También. No, yo no. Eres local. Yo mi cerebro, yo no voy a ir al baño hasta que tenga un baño disponible. Así funciona mi cerebro. No soy cavernícola de la vejiga. Aquí paramos un segundito para comprar algún agua ahí, una bebida o lo que sea, y ya seguimos ruta en nuestro superbús que va cargadísimo. Ahí vamos. ¿Cómo viene? ¿Qué venís comiendo? Una galletita. El Tuta no se pudo comprar una galleta, mira, se compró el paquete completo. Es lo que vendían. Vale como 300 pesos chilenos. Oye, me gasté la batería del teléfono grabando todas esas cosas que después nadie ve. Y allá fui a buscar la batería del cargador allá abajo. El tirral, la mochila mía es café y la tuya. Y mira la polera, no sé si ahí se nota, pero mira la tierra y la cara. Tengo la cara tiesa, pero tiesa de tierra. Y son la 1 de la tarde, todavía nos faltan como 4 horas de viaje. El Tuta estaba mirando en el mapa y eso que se ve aquí al frente, al otro lado del río, es Tailandia.
bomba ahí. Una bomba. Íbamos a llegar a las 5 de la tarde. ¿A qué hora llegamos? A las 9 de la noche. Muéstrame tu polera, por favor. Me parezco a... ¿Sabes qué? Así, con el entierrado y pelado, me acordé... ¿Sabes de quién me acordé? De Telly Savalas, el que hacía de collas, que de repente hacía unas películas de cowboy y andaba por el desierto, así se sacudía, así saltaba la tierra, así por todos lados. Así me parezco a Telly Savalas. Oye, llegamos anoche a Sabanaquet. El viaje fue maravilloso las primeras 8 horas. Las que correspondía, claro. 12 nos demoramos 12 en llegar horas. hasta aquí. 12, con una cantidad de tierra. Promedio de velocidad 30 km por hora. Saquen la cuenta cómo está el camino. Claro, porque eran ¿cuántos kilómetros? Eran Como 400 kilómetros. 400 y algo, y un claro. poquito más. Pero nos el camino, demoramos 12 había unos horas. tramos muy buenos. Hay que decirlo que están Lugares trabajando. pavimentados, claro. Están trabajando. Están las máquinas, están los camiones, están arreglando el camino los laosianos. Pero hay unos tramos que pésimos. Unos hoyos Y una de camiones, me gigantescos, acordé de Brasil con la de los camiones. lleno de camiones. Ahora, de- considerando que aquí llueve tanto que mantener un camino en buen estado es un tema, porque aquí Claro. las lluvias son torrenciales. Y Pero no. la verdad es que fue una Y los tortura. camiones gigantescos, grandes. Todo yo creo que hacia China. Llegamos anoche al hostal que arrendamos aquí, que en realidad es un guest house. Estamos pagando $12 diarios. Es muy grande. Entonces ahora son como 10.000 pesos chilenos. Sí. Para un dormitorio, Es como un departamento. claro. Es como un departamento sí. de un ambiente. Cerca del centro y todo, muy bien ubicado. Está súper bien ubicado. Llegamos muertos, el tuta se bañó para sacarse la tierra, se secó con la toalla blanca quedó café. Sí. No sé cómo sucedió eso. Qué Una terrible. cantidad de tierra dentro de la oreja, en la nariz, comimos Ay, tierra. Y las mochilas. Las mochilas, no tenemos ropa limpia, las mochilas están asquerosas. Y solamente paramos en esta, porque esto no es un pueblo muy turístico, aquí no hay turismo, es un pueblo local, estamos en el centro de Laos y solamente paramos aquí para poder descansar del viaje, porque sabemos que la segunda parte del viaje es más o menos lo mismo. Sí, ya entendemos, claro, porque tú miráis, tú decís las distancias, decís son 400 kilómetros, ¿cuánto te demoras? 4 horas, 5 horas, y la otra ciudad son 800, son 8 horas, entonces hagamos 9 horas y avanzamos. No es así, no podéis sacar la cuenta así. No es por kilómetros por hora que sacáis la cuenta, es por tramo. Y este tramo que viene ahora, nosotros le preguntamos a un joven ahí, dijo 3 horas, pero estuvimos libros de los que lo hicieron y son 8 horas. Sí. Así que vamos a quedarnos aquí 2 noches. Anoche que llegamos a las 11 de la noche fuimos a comer, nos vinimos a acostar, no grabamos mucho más. Y hoy día descansamos, nos organizamos, planeamos bien la ruta porque tenemos que saber también dónde vamos a llegar. El siguiente destino se llama Pakse, que tampoco es una ciudad muy turística, pero ahí esperamos organizarnos para poder entrar a Sipandón, que es el sector de las 4.000 islas del Mekong, que es muy Allá es famoso donde queremos llegar. y muy turístico. Para allá vamos, y como somos ratas, vamos por tierra y no vamos en avión porque obviamente nos sale mucho más económico. Y aparte bueno, se lo explicamos, nosotros nos gusta viajar por tierra porque tú vas mirando, vas sapeando, vas conociendo gente. Por algo teníamos una van. Ayer me tomaste unos copetes con un caballero que venía sentado ahí en el bus, que me engañó, me siento engañado, pero igual me los tomé. Y, ay, ya se me olvidó el nombre, Lao Gum, algo así Es se como llama. un licor de acá. Un licor, estaba fuertísimo, para que sepáis. Hay varios buses aquí que son así muy bien preparados, que son buses cama, pero cuando digo bus cama no es como los buses de Chile que uno el asiento lo pone hacia atrás, sino que literalmente viene una cama, Es una cama, con claro. almohada y todo. Claro. Y están buenos, para viajar así largas distancias están buenos, De noche, pero claro. solamente salen de noche, entonces si vamos de noche no vamos a conocer nada y nosotros queremos ver el país, queremos conocerlo. Vivirlo, porque claro. además de lo lindo que es del verde, la selva, las montañas, los búfalos de agua que están a la orilla del camino, la gente trabajando Las con sus guaguas, gorritos los tradicionales, viejos. todas las guaguas que hay. Además de eso hay mercado, o sea, todo. Por algo nosotros teníamos una van y por algo viajamos en van porque nos gusta viajar por tierra, así que ahora vamos igual por tierra, solo que con mochila. Solo que ahora tenemos que pagar para dormir en vez de dormir en la cangrejita, pues ese es lo único que cambia. Sí. Cambia bastante, pero bueno, así lo La estamos haciendo ahora. extrañamos. Vinimos a mirar el río aquí a la orilla y miren. Inmenso dragón, este es como Shenlong de Dragon Ball Z. Aquí está, a la orilla del río. Hace un calor. Tremendo. Aquí volvimos a encontrarnos con el Mekong. Y Tailandia.
Bueno, Tailandia está aquí al frente y lo estaba diciendo al Tuta que justo ahí arriba en la punta de ese cerro, hay un Buda gigantesco mirando hacia acá. Es como para que no se te olvide. No te olvides, mira lo que está diciendo, mira que te está mirando ahí arriba. Es una buena medida, yo creo. Es igual a Shenlong. ¿Sabes tú quién es Shenlong? A ver, tú te vamos a ver si se le da. ¿Shenlong? Sí, ¿quién es Shenlong? Puede ser la versión china de Sherlock Holmes. No conoce Shenlong. No conoce a Kakarot, no le gusta. Se ha perdido la mitad de su vida. No anda nadie en la calle, nosotros somos los únicos mensos que salimos a caminar a esta hora y con este calor. Están los negocios medio cerrados, está con la gente como que escapando del sol y nosotros andamos aquí en el medio de la ciudad buscando donde tomar desayuno a la 1 de la tarde. No hay nada y nada. Echamos un par de opciones y ahora no hay nada. Nada ni nadie. A ninguna parte. Nosotros nomás. Derritiéndonos. Y bueno, como les contaba en Vientiane, aquí también la gente lava y cuelga su ropa aquí. Toda la ropita aquí en la calle. Aquí encontramos comida, arroz con pollo y eso era cerdo con pollo, pero al Tuta nuevamente se le cayó. Me cayó, pasó una gaviota y me lo robó, pero me quedó la sopita al frío. Oye, la gente con polerón aquí. Mira usted. Están ahí, están allá, usan polerón. Nosotros nos estamos derritiendo. Que tienen que caer más de 30 grados, casi más de 30 grados. Hemos visto gente con polerón como los que están aquí, pero también con chaqueta de mezclilla, con blue jeans, con zapatos. Y nosotros, yo estoy toda mojada, estoy toda derretida, así me estoy muriendo de calor. Y ellos como si nada. Sienten el verano. Qué caluroso debe ser después en temporada seca, imagínate. Ahí vamos de nuevo. Aquí conseguimos un pronto tuk-tuk por 100.000 por 5 horas, nos va a llevar a la estación de bus y vamos a conseguir el pasaje y nos va a traer de vuelta el mismo tuk-tuk. Nos fue mal con la compra del ticket porque tenemos que comprarlo mañana. No nos vendieron, bueno, la gente no habla inglés. Prácticamente nadie habla inglés, pero lo que nos dijo el caballero es que teníamos que venir y comprarlo mañana, así que mañana nos vamos a levantar más tempranito y vamos a llegar ahí a tratar de encontrar un cupo en el bus, pues son 5 buses diarios y el primero sale a las 8 de la mañana. Así está el atardecer del día de hoy, aquí a orillas del río Mekong. Vamos a ir a buscar algo para comer al mercadito nocturno que hay aquí. A ver qué encontramos y les quería mostrar mi polerita que me compré en el mercado de Vientiane. Me costó $3, menos de 2.000, como 2.400 pesos chilenos. Y como es delgadita, es ideal para esta temperatura porque aún siendo las 6 de la tarde hace un calor y a esta hora no corre nada de viento, ni una brisita. Oye, pero nosotros, bueno, ahí está el video, cuando vinimos delante nos estábamos friendo, al final nos tuvimos que ir a acostar, encerrar allá al dormitorio. Y el aire acondicionado no daba. No daba abasto, es mucho el calor. Yo me sigo preguntando cómo será en el tiempo en la temporada seca el calor aquí. Debe ser, cuando hace calor, porque se supone que en esta época no hace tanto calor como en otros meses del año. Vinimos aquí al Night Market, está grandecito, se ve de todo. Me quedan pocas opciones porque yo, debido al uso, tengo que eliminar una polera. Ando buscando una polera que diga al lado. O sea, a mí me gustó mucho este país, mucho. Está grandecito el mercado nocturno porque aquí están todos los puestos de comida. Por ahí hay postres y ahí también hay ropa. Así que como panorama para la cena, para nosotros está perfecto, nos encantan los mercaditos. Y hay una agüita del Chavo del 8 ahí también para mí. ¿Vas a comer sopita? No, yo voy a comer algo más consistente, me voy a comer unos anticuchos, un satay con verdurita y chanchito y pollito. Yo compré estas yosas que son 22 yosas por 75.000 y el Tuta compró esos 6 anticuchos por 50.000. Oye, estas están buenísimas, pero obviamente era mucho, muy grande la porción. Cuídalo, raciónalo. No hay mucho más. Y
la bebida? Venía ahí incluido. Y esto tiene como un alga verde. Está bueno, ¿no? Están todas buenas. Las 3 que he probado, esta es la cuarta que me hicieron una especial para que probara también esta. Yo me suponía que eran 3 nomás, pues. Y a ti te hicieron por tu polarita azul, tal vez. Por la simpatía, por la amabilidad y por la sonrisa. Están todas buenas. Son muchas, pero están todas buenas. Yo te voy a ayudar. 10 para las 8 de la mañana y ya estamos aquí en el terminal de buses porque no queríamos que nos pasara lo mismo que nos pasó la última vez. Así que vinimos a averiguar y existen 2 opciones para llegar a Paxe. Esa que está ahí es una minivan y ese que está acá es el bus local que se demora más o menos entre 5 o 6 horas en llegar desde Sabanaquet hasta Paxe. La última vez dijeron que eran 8 horas, se demoró 12. Ahora dicen que se demora 4 horas, 6, 7 horas. 8 yo creo. Ponele 8, sí, pero bueno, sí, son las 8 y llegaremos a las 4 o 5 de la tarde. Hay un hotelito allá que ya está listo, así que igual teníamos para escoger. Pero yo entre irme en eso y llegar más rápido e irme más apretado, prefiero irme en eso. Porque se puede abrir la ventana, puedo grabar. Ese tiene aire acondicionado, ese va con ventanas abiertas. Zipline. Aquí llegó el desayuno, arroz con pepino. Aquí a todos le ponen pepino, siempre en la sopa, en los platos hay unas cositas de pepino, no siempre con limón y sin sal, pero siempre hay pepino. Una sopita y el puta también se pidió otro arroz. Ese va a ser nuestro desayuno matutino. Oye, anoche comí unos satay que son anticuchos acá, con pepino asado, y uno dice, pero ¿cómo? Espectacular, de verdad. Ay, sí. Comí como 10 de esos pedacitos que al principio los miré a huevo y después dije, no, los probé. Increíble. Yo el otro día me comí una sopa que era como un curry picante y tenía también trocitos de pepino adentro. Yo no había visto, en Chile no se cocina el pepino así. Y la verdad es que dentro de la sopa estaba muy bueno. Este que está aquí va a ser nuestro aire acondicionado durante el viaje. Pero yo tengo toda esta ventana, mira, así salgo yo con todo acá. Nos vamos. ¡Hola, Nicolesi! Aquí se subieron al bus a vender de todo, anticuchos de pollo, anticuchos de cerdo, huevo, lo que quieran, aquí lo venden. Mira, ya viene vendiendo el pollo entero. Asado y como con un anticucho así en el huevito. Y ahí pancito. Escarabajo brillante y saltamonte para comer. De snack, de colación. Yo me atrevería a probarlo. ¿Tú estás? Comería escarabajo brillante. Está lindo. Como un verde, ¿de qué color es un Es caliz? como un verde con nada. Ahí lo lleva, mira. Sí, que lo grabé. Son muy raros, mira. Son lindos. Sí.
Hay una trampa para turistas, obviamente, que es muy conocida aquí, y es que antes de llegar al centro de Paxe, donde está el aeropuerto, o sea, varios kilómetros antes del centro, el bus para, hay tuk-tuk y te dicen que te bajes porque llegaste a la ciudad, lo que no es verdad. Como el tuta ya lo había leído y lo habíamos conversado, ahora que paramos, el bus paró ahí, nosotros no nos vamos a bajar, no es aquí, no nos vamos a bajar. Y ahí el hombre como que se aburrió y se fue. Así que les dejamos el dato por si en algún momento realizan esta ruta, para que lo tengan en consideración, porque es bastante común y de aquí al centro de la ciudad te cobran carísimo. Es una trampa bien frecuente. Nos equivocamos, no nos bajamos donde teníamos que habernos bajado. En el primer lugar nos quisieron bajar, Claro. y no era el lugar, o sea, todavía faltaban kilómetros para llegar a la ciudad. Y en el segundo lugar, que nos deberíamos haber bajado, como se subieron arriba del bus a buscarnos, no nos bajamos. Claro. Pero ahí nos teníamos que haber bajado. Ahí nos deberíamos haber bajado, Que pero pensamos que iba a dar la vuelta el bus. Había un terminal que no estaba en los registros de nosotros, entonces justo llegamos a ese terminal. Pero bueno, aquí vamos, cómodos, sentados con aire acondicionado. Llegamos al tercer terminal y estamos como a 8 kilómetros del alojamiento, así que el tuk-tuk nos va a llevar y nos va a cobrar 70.000 kip hasta el hostel. $3.50, o sea, 2.500 pesos. Allá igual íbamos a tener que pagar un tuk-tuk, pero bueno, así Son resultó. cosas que pasan en el viaje. Ahí lleva la bandera de Laos al lado de allá y la bandera comunista al lado de acá. Paramos a cargar combustible. 2 litros, ¿A cuánto está el litro? 24.000 kip. 24.550, no el que está ahí abajo, porque el de allá cuesta 19.000. ¿Cuánto es eso en...? De estar en los 910, 920 pesos chilenos. Un poquito más de $1, porque $1 son 20.000. Ajá. Y entre 19, 20.000 y 24. Claro, y este está entre 19, el de allá 19 y el de acá 24. Claro. Así que alrededor de 900 pesos, Está barato. más o menos el litro. Ya lo logramos, llegamos. Esta habitación tiene 2 camas, lo importante, aire acondicionado, un closet que obviamente no vamos a usar, y el baño que está aquí. Y nos costó 11.000 pesos chilenos. Aquí mismo nos van a vender el ticket para ir hasta el área de Sipandón y nos van a cruzar a la isla de Dondet. El pasaje que nos van a vender incluye el bote para llegar a Dondet. Nos cobra por eso 150.000 150 y son $7.50 por persona. Claro, son como 4 horas. Incluida la van y el bote. Creemos que las estupas son como tumbas. Al templo no puedo entrar porque ando con short y con polera sin manga, entonces indecorosamente prohibió la Consuelo entrar al templo. Yo podría entrar, pero como yo hago causa común con mi mujer, si ella no puede entrar, el tuto tampoco entra. Así es. A ver, que llega un momento que hemos visto tantos templos, y ya como que uno los mira por fuera y dice, ah, qué lindo el edificio y todo eso, pero tampoco vamos a... Sí, porque o sea, anduvimos arriba del bus 6 horas, caminamos ahora, llevamos como 1 hora caminando buscando un lugar para comer. Entonces no tenemos el ánimo ni la energía como para entrar a otro templo, que tampoco es una gran maravilla de los templos, entonces... Y con todas las Claro. restricciones como que se me quitan las ganas. Ya nos quedan las últimas 2 horas y media, según lo que dice el papel, como los otros papeles anteriores. Ahí te miráis Esperamos que no sean 12. la tablita. No, pero esta es minivan, aquí no vamos a poder ir con la cabeza afuera grabando y todo, pero bueno, nos queda lo último. Vamos a llegar allá a Sipandón. A Sipandón. Y vamos a ir a una de las islas, porque ¿cuántas islas tiene Sipandón? Sipan son 4.000 y Don Isla, 4.000 islas. 4.000 islas. Y vamos a ir a una de las, bueno, vamos a ir a recorrer 2 islas gemelas, que es Dondet y Don Kong. y Don Kong. Claro. Ese es el último lugar de Laos que vamos a visitar. Y después ya se viene Angkor Wat. Camboya, camino. Sí. Aquí llegó nuestra van. En esta nos vamos. 2 horas y media según el papelito. Según el papelito, vamos a ver qué hora es, porque salía a las 8:30 y ya vamos a hacer las 9 y vienen recién llegando.
Paramos aquí un segundito al baño, casi atropellamos a una persona en la carretera. Se pegó una mangueada ahí, El de la moto se cayó, cayó al saltó. frente de la camioneta. No le pegamos, pero solamente porque tiene demasiada suerte. No, y el chofer, andan la súper habilidad del rápido. chofer. Sí, aquí andan súper rápido, así que pasamos el susto del día. Bueno, y las vacas andan así, en la calle. Cruzan una cantidad de vacas y otras durmiendo ahí en el medio de la carretera. Y no solamente vacas. Y los búfalos, sí unos búfalos. Es súper normal que hayan animales en el camino. ¿Cuál viaje prefieres más? No, yo prefiero el de la micro con la ventana abierta. ¿Micro local? Sí, este está duro. Sí, mucho. Como los riñones ya medio adoloridos ya. Lo bueno que es corto, son 2 horas y media, llevamos un poquito más de la mitad. Ya nos bajamos. Ahí va el tuta cargado. Aquí llegamos al Mekong. Y aquí se supone que aquí tomamos otro bote. O sea, tomamos un bote y ese bote nos lleva a la isla que se llama Don Det, que en realidad no vamos a Don Det, vamos a la siguiente isla que se llama Don Con. Así que bueno, vamos a ver aquí cómo funciona y les vamos a estar mostrando. Estas riberas así con pueblitos, siempre me acuerdo de Orcón. Claro, como un pueblito más chiquitito, como más hipiento. Plátano frito para el desayuno. Aquí hay una oficina donde tenemos que mostrar el ticket y tomar alguno de esos botecitos. Ahí vamos bajando a tomar el botecito. Cuidado, no te muevas, cuidado. Big boat, ya. Ah, de Big Boat. Ahí viene la otra. Okay, put your back around, yeah. Okay, yeah, On the side, right? yeah, here. That's perfect. And this one too. Oh, also. Thank you. Yeah. Toma, agarran eso. Encontré a un amigo que se llama Kim y nos convidó flor de loto, mira. A ver, una flor de loto. Adentro viene esa pelotita. Sí. Ah, sí, ya. Y esta florcita, la pepita es la que se come. Es como la nuez. Es como el sabor de la nuez. Es como el sabor de la nuez. Está muy buena, nunca había comido, no se me habría ocurrido nunca. Y aquí vamos nuevamente en el Mekong. Sí, nuevamente cruzando el Mekong. ¿Parece? ¿Qué es eso? Es cerdo fermentado. I check out the chili here. Ay, viene como una aquí adentro. I cannot take it like this. El ají está muy That's rico. good. And you eat this too, right? But not hot, But the reason why Esta isla que está aquí es Don Det, pero nosotros no nos quedamos aquí, sino que nos vamos a ir a Don Con, que es la isla gemela. Hemos llegado y creemos que este mismo es nuestro alojamiento. Después pasamos
Thank you. Have a nice trip. Okay, I'll see you around. Yeah. Y caminamos 2 pasos. ¿Ah? Caminamos 2 pasos. y Sí, ya el puto llegamos. de justo ahí. Por algún motivo no anda nadie en la calle. Solo nosotros. Solo nosotros. Aquí está la calle. Acaban de pasar los niños a poto pelado por aquí. Hay que sacarse los zapatos siempre antes de entrar. Aquí está la habitación. Un pequeño escritorio para que la Consuelo pueda trabajar. Estoy hablando de la Consuelo en tercera persona, hijo de puta. El baño. Que las duchas aquí normalmente son así, eléctricas y qué sé yo. O sea, como con el agua ahí. Pero se seca rápido. Algo para dejar nuestras cosas. Un pequeño refrigerador para las cervecitas con agüita. Hervidor. Nosotros tomamos desayuno acá normalmente. Y lo mejor de todo, nuestra terracita. ¿Qué tal tu terraza, Pero el Tuta? mecón ahí, espectacular. Hay que echarse una cosita para los zancudos, ¿no? Y listo. Con la vista al Mekong. Miren qué lindo. Arrendamos una motito y en esa motito vamos a ir a recorrer la isla. Pero esa es otra historia.